alguna intervención vale la pena hacerla, también levanten la mano, le damos la palabra y ahí, como decíamos en alguna cátedra de UCEMA cuando estaba Mauro en el MBA, ¿no? O sea, que valga más que el silencio, que las palabras valgan más que el silencio. Así que cuando levantan la mano esperamos ahí una buena participación. Veo caras conocidas, Martín, te saludo, que veo que hace tiempo estuvimos por ahí. Te mando saludos. Así que bueno, Mauro, todo tuyo, arrancamos, ¿sí? Bueno, Arranco bueno, con la gracias. presentación. Dale, gracias ahí, Rodrigo, Sebas. Primero, bueno, me presento, yo soy Mauro Lestrange. Como decía, me siento en casa. Soy egresado del MBA de UCEMA, así que la verdad que muy cómodo trabajando ya hace varios años con los chicos y viendo cómo colaborar con esta comunidad de alumni. Eh, Soy también argentino en el extranjero, así que me siento también bastante representado. Puedo hablar en primera persona viviendo en el exterior. Yo vivo en Ciudad de México. Ahora estoy puntualmente en Buenos Aires. Llegué el fin de semana por las vacaciones de los colegios y vengo aquí a trabajar este mes acá en Buenos Aires. Pero vivo en Ciudad de México y para contarles un poco de quiénes somos, primero, muy breve, a los que no conocen la consultora HighFlow. Yo soy uno de los socios fundadores. Somos una consultora que trabajamos en Latinoamérica. Tenemos clientes principalmente en Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil. Pero somos una consultora de negocio, ¿sí? Que trabaja en reclutamiento ejecutivo. Ese es uno de nuestros diferenciales y foco. La consultora cumplimos en julio 9 años de haber emprendido en el año 2016 en Argentina, así que la verdad que no es fácil emprender en Argentina, pero la verdad que súper contentos con el caminito que fuimos dando paso a paso, creciendo primero en Argentina y que luego nos fuimos expandiendo al resto de Latinoamérica, ¿sí? Y puntualmente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos como dos verticales de negocio, lo que es la parte de Executive Search, reclutamiento ejecutivo, que es donde nacimos y donde arrancamos en el año 2016. Y luego también fuimos abriendo nuestros servicios a lo que nosotros llamamos self-placement, ¿sí? Que tal vez algunos en el mercado lo conocen más como outplacement, y es un poco uno de los puntos que vamos a tratar hoy de justamente ver cómo trabajar este nivel de empleabilidad de las personas, cómo mejorar ese nivel de empleabilidad, cómo armar una estrategia más asertiva. Y justamente ahora lo que vamos a ver es eso llevado digamos, a los profesionales argentinos que han migrado en los últimos años al exterior. Y esto surgió porque a partir de finales del año pasado, comienzos de este año, y empezamos a ver una gran cantidad de profesionales que nos contactaban, y ahora tenemos algunas métricas que ya vamos a empezar a mostrar, pero donde empezamos a notar un gran interés de muchos argentinos como preguntando, consultando, indagando sobre qué era lo que estaba pasando en Argentina, y porque en definitiva hay un interés en querer regresar. Ahora les vamos a mostrar algunas métricas, pero a partir de eso es que empezamos a armar este programa que llamamos Executive Return, de poder ayudar a aconsejar a cómo ser más asertivo en ese proceso para los que realmente tengan interés, ¿sí? Así que si querés, pasate, Seba, al próximo slide. Sí. Acá muy breve, clientes con los que trabajamos tenemos muy diversificado, ¿no? Tanto en lo que es el mundo tech en general, todo lo que sea el mundo fintech, edtech, e-commerce, todo lo que es el mundo de consumo masivo, que ahora si querés ahora vamos a hablar después qué rubros son los que más digamos, están más movidos en Argentina y cuáles no, pero sí no tenemos una segmentación por rubro, pero trabajamos tanto empresas multinacionales como empresas startups que han crecido en los últimos años en Latinoamérica. Esos son principalmente hoy nuestros clientes, pero también vayan entendiendo con qué tipo de clientes podríamos llegar a querer trabajar, ¿sí? Pasamos al siguiente slide, Seba. Ok, acá, Quedamos ahí acá un está. ratito. Dale, ahí te dejo, sí. Bueno, ahí aprovecho para presentarme. Yo me sumé a HighFlow en este recorrido que comentaba Mauro, ¿sí? Más o menos a la mitad del recorrido. Hace 4 años y medio que estoy en HighFlow, liderando todo lo que es la vertical de self-placement, todo lo que tiene que ver con los programas de transición de carrera, ¿sí? Nos conocimos en UCEMA, yo como profe en diplomaturas y en el MBA. Y bueno, llegó un momento donde nos cruzamos y empecé a sumar desde este lugar, también como Head of People del equipo. Hace un par de años también abrimos
esa área dentro de una consultora que no suele estar, ¿sí? Y qué bueno poder hacerlo para estar siempre atento a las necesidades de las personas, tanto dentro del equipo como fuera, ¿sí? Así que hoy un poco lo que le queremos traer tiene más que ver con estos momentos de reflexión que generan, ¿no? El hecho de estar en un lugar distinto al que uno siempre vivió, ¿sí? Entonces un poco la invitación tiene que ver con eso. ¿Vas, Mauro? Pasar al siguiente slide. Acá arrancamos un poco lo que decía inicialmente, ¿no? De que esto recibíamos una de cada 4 consultas que recibíamos en general estos últimos meses, venía justamente dada por profesionales que consultaban qué era lo que estaba pasando localmente, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer un poco un análisis, ¿sí? De qué era lo que estaba pasando. Creo que ahí, y abierto también a que hagan comentarios, ya sea por escrito, o si quieren abrir el micrófono, encantado de poder hacerlo. Empezamos a hacer incluso también una encuesta a toda nuestra red, nuestro network en general, de argentinos viviendo en el extranjero, eh, haciendo esta típica pregunta, ¿no? De si uno considera la posibilidad de regresar al país. Y creo que eso a lo largo de hace 15 años me dedico a hacer headhunting y creo que es una particularidad que en otros mercados no se da en estos porcentajes, donde acá haciendo esa consulta, si considera regresar uno al país, el 22,6% de las personas que respondieron decía, sí, lo estoy evaluando activamente, o sea, de corto plazo, un 40,9% no por el momento, ¿sí? Y un 36,6% sí, pero a mediano y largo plazo. Que ahí ese es el dato diferencial que incluso en muchos países del mundo no se da. O sea, si sumamos ese porcentaje del 36,6 y el 22,6, que te hace casi 60% de los argentinos que respondieron a esta respuesta, consideran en algún momento regresar a Argentina. Que esto no se da en otras regiones y en otros países, y tenemos, ahora vamos a ponderar después en el próximo resultado, pero ¿qué es lo que valora el argentino y estando también viviendo afuera? Principalmente eso se da por una cuestión social, ¿no? Una cuestión de cómo nos han formado, de cómo hemos crecido, de la cuestión con el nexo que tenemos con lo familiar, con el nexo con nuestros amigos, con nuestra cultura, nuestros asados, nuestras juntadas, que creo que eso, si bien uno puede encontrar y suplirlo en algún sentido en el exterior, hasta en muchos casos, como que estando en el exterior uno busca juntarse con argentinos por definición, para encontrar eso que no está encontrando de su país, de su tierra. Creo que es un poco lo que siempre termina pasando en los argentinos y que a la larga, ya sea en un mediano o en un largo plazo, termina queriendo considerar la opción de volver a Argentina. Que esto era algo que, diría que los últimos 10, 12 años, y no voy a entrar en ningún momento de la charla en cuestiones políticas, me voy a mantener totalmente ajeno a cuestiones políticas, pero sí vamos a hablar de datos de que esto no nos pasaba en los últimos años, de que recibamos este nivel de inquietud por pensar en regresar a Argentina, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco las explicaciones de por qué se dan eso y qué otro contexto consideran que hoy lo pueden encontrar en Argentina, que tal vez en los últimos años no lo estaban encontrando. Y del total de argentinos expatriados, en los últimos 5 años, el 20% se encuentra en búsqueda activa de oportunidades laborales para regresar. Creo que esto es algo bien concreto, ¿sí? Donde están viendo cómo armar esa estrategia para que realmente. Porque hay algo que analizábamos en conjunto de todos estos perfiles que nos han contactado y seguramente lo compartan de las personas que están acá participando. Se da la particularidad que son perfiles que tienen como 4 puntos en común, ¿no? Que son, primero, tienen un perfil y un background académico, ¿sí? Tienen una experiencia realmente muy sólida de habiendo trabajado en distintos mercados a nivel internacional. Han ejercido roles de liderazgo en mercados muy relevantes, que eso es algo también para poder trabajar, entender que Argentina es otro tamaño de mercado, con otras particularidades, ¿sí? Y con una formación académica muy sólida. Ahora, ¿cuál es la parte más compleja? Y creo que ahí es donde hay que trabajar y armar una buena estrategia. Saber que todas esas cuestiones hay que encajarlas en un mercado que es muy distinto, ¿sí? Y realmente los perfiles que mejor se adaptan son los que realmente arman una buena estrategia
para entender dónde va a estar ese mejor match del mercado con todo esto que hablamos, que aprendieron en el exterior, que fueron acumulando durante los últimos 5, 10, 15, 20 años, que difícilmente, si no arman una buena estrategia, se adapte y van a tener que flexibilizar en un montón de cuestiones que después ahora si querés lo vamos a ir viendo en las próximas slides. Ahí Sí. te, José. Sí. Sí, hay mucho, como decías, ahí refuerzo la idea, Mauro. Muchos profesionales se fueron, ¿sí? Con la intención de crecer, de generar carrera, ¿sí? Y estos cambios, ¿sí? En el contexto generan esta pregunta, ¿no? De si es el momento para volver. Si el mercado laboral puede seguir ofreciendo lugares que le permita seguir creciendo, ¿no? O sea, eso me parece que es lo que le queremos traer como lo que identificamos de lo que viene pasando y lo queremos traer, poner sobre la mesa y terminar de en sí poder compartirles cierta perspectiva, ¿sí? Y un espacio que les permita a ustedes tener un marco concreto, ¿sí? Para que el regreso no siempre sea una cuestión emocional, de que quiero estar cerca de mis... eh, de mi familia, de mis contactos, y que pase a ser algo más estratégico. Un poco lo que nos proponemos como objetivo hoy acá es que se lleven una idea de que hay algo, hay un plan por hacer, ¿sí? Y desde ahí colaborar con eso. Vamos a pasar a la siguiente instancia, ¿sí? Acá vamos a pedir que participen ustedes, ¿sí? Los invitamos a poder escanear este código QR, vamos a entrar en un Menti, una herramienta muy conocida, seguramente ya la habrán probado varias veces. Pueden hacerlo desde el QR, si no pueden ingresar desde el QR, también pueden entrar a www.menti.com y en el primer espacio que le permita ingresar el código para unirse a esta encuesta, ¿sí? Deberían tener una pantalla muy similar a la que estoy abriendo ahora. ¿Me confirman si están viendo Menti, Mauro? Sí, del Sí, estamos viendo, perfecto. excelente. Ahí vamos ahí vamos, mientras vamos en vivo van respondiendo. Aprovecho ahí, hay una pregunta de Martín, es una pregunta de las más frecuentes de cómo ven la posibilidad de reinserción laboral para los profesionales de más 55. Es una pregunta que Mm, suele estar en tema y a veces hasta incluso cada vez baja más esa edad, ¿no? A veces, antes era ¿qué pasa con los más 55? ¿Qué pasa con los más 50? ¿Qué pasa a veces con los más 45? En un mercado laboral cada vez más demandante de ciertos, si querés, skills. Yo creo que y es muy general la respuesta que voy a dar, ¿no? Después cada uno que tenga una duda, consulta en particular, si nos quiere contactar, escribir, podemos armar desde una sesión y llevarlo a algo más digamos, práctico de esa persona y de ese perfil profesional en particular. Lo que no veo, Seba, es si están entrando las respuestas para ir no, porque evidentemente fui muy rápido para si no querés me dio volver tiempo a poner al el código código. QR. Por eso, volvete al código QR. Ahí lo están viendo, ¿no? Sigue el Menti. Yo todavía no, pero... Igual está en el chat, lo acaba de pasar a Araceli Ah, perfecto, excelente. para que puedan copiarlo directamente. Ok. Pero respondiendo ahí tu pregunta, Martín, creo que lo que sí hay que encontrar justamente que hay posibilidades, tal Mm. vez no son las que suelen encontrar de primera mano pensar en tal vez en apuntar a una compañía multinacional, que son las típicas compañías que hacen carrera, eh, ¿no? Donde muy verticalistas, ¿no? Donde buscan perfiles para poder formarlos y moldearlos para los próximos 15, 20 años de su trayectoria laboral. De todas maneras, también hay dentro de toda Mau, ese mundo. perdón, Sí, es una de las primeras charlas que me plantean en el programa Self Placement, alguien que sí, tiene 45, 50, 55, me empiezan a hablar de la edad y un poco lo que les comento tiene que ver con esta idea, ¿no? Es entender tu perfil con la edad que tenés, pero producto de la trayectoria y la experiencia que tenés, ¿dónde se hace competitivo? ¿Sí? Y es ahí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de oportunidades. Obviamente, o sea, si nosotros queremos tener la idea de seguir buscando en lugares donde buscábamos antes, sí, nuestro perfil por edad a veces pasa a ser menos competitivo, no se los voy a desmentir acá, ¿no? Pero en definitiva, eh, en el trabajo que hacemos en un proceso de transición, lo que buscamos es entender qué hace atractivo a tu perfil para el mercado.
y en dónde es Exacto. atractivo, ¿sí? Y ahí afinar un poco la estrategia. Al final de la presentación tenemos más de esto, ¿sí? Ahí Incluso ahí, están, perdón, Mauro, pero en claro. el QR figura la, digamos, la pregunta de los incentivos por volver, pero no figura esta pregunta y ahí lo están poniendo en el chat también. Ahí está. Ok, perfecto, ahí está la data, está perfecto. Y en eso de lo que contaba Seba, nosotros al ser una consultora de headhunting, muchas veces lo que tenemos es el input del mercado, justamente el relevar cada uno de los procesos. Hoy, para que se dé una idea, en Latinoamérica tenemos unas 55 búsquedas abiertas solo de gerencias y direcciones, que es nuestro segmento donde solemos trabajar. Y son 55 búsquedas en promedio ongoing que tenemos durante el año. O sea, estamos cerrando, mira, en lo que va del quarter, de primer Q y segundo Q, de lo que va a la mitad del año, cerramos 28 placements primer Q del año y se repitió el mismo número, 28 placements o 28 ingresos el segundo Q del año. Entonces, realmente tenemos mucha info y data de qué es lo que quiere el cliente. ¿Sí? Y ahí el cliente, yendo a esa pregunta, va a depender un poco si es más una startup, si es una multi, si es una pyme, si es una multinacional, pero sí hay opciones en el mercado para los más 55, yendo a esa pregunta, para los más 50, y sí hay que entender que armar bien esa estrategia para ver en dónde ser más asertivo y no a veces frustrarse en tal vez aplicar a ciertas compañías que ya sea por cultura, por estadio de la empresa, tal vez sí no va a ser un buen match. Entonces ahí es donde empieza la frustración y donde no, tal vez no puedan poner un match entre el candidato y la empresa. Pero eso es un poco lo que se trabaja en estos programas. Ahí, Seba, te dejo que sigamos con lo de las métricas. Sí, dame un segundito, que volvemos a la presentación. Tenemos resultados muy parecidos a los que tuvimos en la encuesta, ¿sí? Así que vamos a volver a la presentación y con los resultados que obtuvimos nosotros. ¿Está bien? ¿Vale? Un segundo. Ahí estoy. Ahí, esto fue el QR. Bueno, un poco a la hora de responder lo que fuimos recibiendo en la encuesta previa que hicimos y las similitudes con la de hoy. Esto de estar cerca de mi familia y afectos, ¿sí? Es lo que prioriza, ¿no? Los motivos y lo que se valora a la hora de pensar en regresar. Eh, Creo que lo que veníamos adelantando también, estos cambios en el contexto económico, ¿sí? También se presentan como algo que empieza. Comentabas ayer, Mauro, en la previa que estábamos haciendo, ¿no? Cómo la gente empieza a involucrarse, a querer volver para sumar y traccionar en pos de ayudar al país, ¿no? O sea, volver con esa idea de colaboración, como que es un momento donde tengo algo para aportar, ¿sí? Tengo un propósito que se empieza a conectar con lo que está pasando, entonces regreso y veo cómo puedo aportar desde mi liderazgo, desde mi perfil ahora global, ¿sí? Toda esa experiencia como para traccionar de otra manera. Sí, También, y ahí sí, te sumo plantea, que muchos de los comentarios fuera de esta encuesta que hicimos, que obviamente primero los porcentajes se podían elegir más de una opción, ¿no? Pero sí, cuando los mensajes que recibíamos y los llamados, las entrevistas que teníamos con los extranjeros viviendo afuera, te decían, ok, la verdad que hice una carrera increíble, salarialmente me fue muy bien y estoy en otro estadio, ¿no? Estoy como para sumarme a este comentario de Seba, decir, estoy para sumarme a este estadio que está en Argentina y ver cómo poder hacer mi aporte, mi granito de arena, de cómo empujar a Argentina y que cada uno podamos ver de si aprovechamos esta oportunidad y cada uno desde su segmento, su rubro, su industria y su lugar, cómo tener este aporte para sacar adelante el país todo eso aprendido, todo ese track record que se hizo en el exterior, ver cómo poder aplicarlo localmente. ¿Sí? bien, sigamos un poco. Acá les queremos dar algunos minutitos, un par, ¿sí? Traten de elegir una de estas cuatro preguntas cada uno y que desen un minuto o dos a responderla, a escribir en sus notas, en un cuaderno, el que usa cuaderno todavía, ¿sí? Trate de responderla un poco esta pregunta, porque lo que invitamos es que el día de mañana ustedes cuenten con estos disparadores, ¿no? Y que las respuestas de esto les permita a ustedes tener
una toma de decisión distinta y que no sea algo solo emocional y empezar a delinear cuál va a ser la estrategia, porque un poco desde acá se empieza a construir esa estrategia. Vamos a darles unos segundos. Y cuando Ahí alguno estoy viendo tenga... sí, de paso estoy viendo algunos comentarios de lo que van escribiendo también en el chat. Ahí dicen, en el exterior no preguntan la edad, preguntan qué hiciste en tu carrera y qué querés hacer. Claramente es una tendencia esto que a nivel internacional se da. En Argentina todavía y Latinoamérica en general todavía creo que es algo en lo que estamos en camino en Argentina. Por ejemplo, en México es algo que es muy lejano. Hasta se hacen preguntas que tal vez ni siquiera en Argentina se hacen, cuestiones más personales, que hoy en día casi ya se deja de, pero sí entiendo esto de ponderar un poco el background, el perfil profesional, independientemente de edad, de género, de cuestiones ideológicas. Creo que es un poco la tendencia a nivel internacional que se da. Tal vez en mercados más tradicionales cuesta un poquito más todavía que entre en esta dinámica. Bien. ¿Quién es el primero en compartir alguna respuesta que haya tenido a estas preguntas? Abre el micrófono, me dice el nombre. Bueno, yo te Martín. puedo dar mis opiniones, si te Dale, parece. Martín, ¿qué pregunta elegiste? Bueno, un poco sobre todas. Te diría que lo que veo que cambió es obviamente una situación macroeconómica un poco más ordenada. Ya no sentís que por ahí es una apuesta muy riesgosa la vuelta. Y hace que en mi caso, lo que fue un costo familiar, mi decisión de irme a México, bueno, ahora se vuelve un costo más alto, ese costo de oportunidad, porque realmente lo que dejaste acá, si bien en México es un lugar fantástico para estar, pero se vuelve más pesado lo que dejaste en Argentina frente a la equiparación de las condiciones. Entonces, eso responde un poco todo. ¿Qué Pero cambió? ponderando, ¿qué es ahí? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Mauro? Bien, bien. ¿Qué es ahí en esa ponderación? ¿Qué es lo que pones sobre la mesa? ¿En la ponderación económica, decís, del Entonces, mercado? ¿es solo lo económico o qué es un poco lo que Mirá, yo en cuesta, si México, querés? yo me fui por lo económico y me encontré con un lugar con una calidad de vida muy buena. Bueno, vos lo conocés, cómo es la situación. Hay muchos argentinos y eso te compensa un poco lo que dejás acá a Claro. quienes tenemos una raigambre importante. Entonces, en México puntualmente, no sé cómo será en otros países, te encontrás con que eso se compensa bastante. Entonces, cuando me fui, me encontré rápidamente con un entorno muy cálido que hace que no extrañes tanto. Pero bueno, me fui en 2023. Imagínate lo que cambió de 2023 acá la situación, en donde ya tanto ingresos como gastos y costo de vida se equiparó casi en dólares. Entonces, ante una buena oportunidad en Argentina, vuelve a pesar nuevamente lo emocional, aunque lo haya equiparado muy bien México. Se vuelve, eso diría que es lo que nuevamente, lo que ha dejado mi familia para acompañarme a mí, se vuelve un peso pesado en la decisión. Lo que creo que sigue faltando en Argentina, insisto, en comparación con México, son las oportunidades de emprendimiento, en que en México son muy fuertes y te animás a mucho más. Yo, si bien estoy en una posición corporativa, enseguida te encontrás con oportunidades de emprendimientos personales y eso me parece que todavía hay una distancia enorme. Totalmente, totalmente. Ahora, después, si querés, vamos a hablar de la última parte, Martín, ahí de temas salariales, hasta para poder mostrar algunas métricas y números para que tengan algo más con que compararlo. Pero coincido con tu apreciación y también coincido con que todavía faltan, si querés, y estamos todos como lo que veo acá en general en Argentina y trabajando tanto desde afuera, pero con muchos clientes en Argentina, hay muchas buenas intenciones y que las cosas sucedan y todavía eh, estamos en proceso de que eso se termine ejecutando, ¿no? Que lleguen efectivamente ciertas inversiones, que Bueno, ahí lo lleguen ves. claro, En el comportamiento del inversor lo ves. Están todos esperanzados, pero todavía nadie hace un movimiento importante. exactamente. ¿Alguno más quiere hacer alguna otra reflexión? Tenemos a Pablo. Pablo,
¿Desde dónde estás conectado? Hola Sebastián, yo estoy en Houston. Excelente. Yo ¿Y qué estuve pregunta elegiste reflexionando responder? y pensando un poco en la primera pregunta, y yo creo Dale. que la desregulación en sectores de capital intensivo, como el oil and gas, la minería, incluso parte del conocimiento de tecnologías de la información, hace que sea más atractivo la creación de valor en esos grupos muy grandes, todo el ecosistema alrededor de oil and gas, no solo las empresas grandes, sino proveedores y clientes y demás, lo mismo con minería, lo mismo con la otra industria más, que hace que eventualmente fluyan más inversiones a Argentina y busquen talentos que hoy en día no hay tantos. Esa combinación me parece atractiva. Y atado con eso, y lo que decía recién Martín, creo, el punto 2 se ata al premio por el esfuerzo, ¿no? Lo que es atractivo finalmente es el dinero, las condiciones que vayan mejorando. Bien. ¿Tenemos alguna mujer? Me parece que estaba por levantar la mano. Me pareció verla en las imágenes. ¿O, o no tenemos? Algunos segunditos más. Ahí la veo, Agus. Agus, hola, ¿cómo andás? Aprovechamos a saludarla, este espacio. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguno más quiere compartir? Sigamos. Sigamos. Ok. Bien. ¿Cómo, cómo nos gustaría seguir, ¿no? Esta idea de hacerlos poner a Sebas, pensar. perdón, ¿eh? Ah, Sí. perdón, pero Iglesias, Nacho Iglesias había levantado la mano, que es un grado que Ay, también no lo está vi. fuera de Argentina. ¿Cómo va? No, Nacho, ¿cómo ¿cómo va? andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va Mauro y Rodrigo y todos? ¿Qué tal, Nacho? Bueno, ¿cómo va? Nada, un detalle menor, pero por ejemplo, yo estoy en Francia y hace más o menos 3 años, hace dos, el salario francés de manager para arriba era un salario sólido a nivel europeo y mucho más alto que por el ejemplo que yo veía en mis amigos profesionales en Buenos Aires. Y hoy, 3 años después, veo que los salarios de mis amigos que tienen puestos parecidos de managers en todo lo que es, no sé, business o startup, etcétera, están iguales o más altos que los salarios franceses hoy en día. Yo creo que hubo una revalorización muy fuerte y se nota, es algo que me enciende una alarma que nada, es un cambio diferente a lo que venía pasando hace 2 años. Pero es más o menos que en línea con lo que dicen todos, pero bueno. Particularmente creo que el caso de Francia, bueno, y de España, toda la parte sur de Europa, es bastante considerable en este momento esa diferencia. Bien. Totalmente, ¿eh? Nacho, es así y vuelvo a repetir que ahora cuando veamos algunos números y comparativos y para que tengan referencia de los salarios del mercado local, esa brecha claramente se fue achicando. Con lo bueno y lo positivo que es digamos, el extranjero cobrar ese sueldo, ¿no? Con lo negativo que se hace también que las estructuras son caras, bueno, hoy en Argentina, que no es un tema menor, que justamente creo que ahí es donde está el challenge, hoy donde tiene que todavía haber una estrategia fiscal, una estrategia de todo lo que se habla de la reforma judicial, ¿no? Porque todavía, o sea, esa es una de las preocupaciones también, que se puso muy competitivo, pero a la vez, en cierta manera, se hace caro Argentina sostener estos niveles de salario. Entonces, ese es el punto de equilibrio que se está queriendo encontrar, ¿no? Que es atractivo, pero a la vez que no se vuelva insostenible y nos volvamos uno de los países más caros de la región, ¿no? Pero sí coincido y ahora un poco le vamos a mostrar un poco estos números. Sí, sí. Mis amigos me hacen chistes que me consiga un trabajo en remoto de Buenos Aires y siga viviendo en París. Será la inversa de lo que hemos visto. Fue increíble, pero después post pandemia, el éxodo de talento, pero trabajando incluso en Argentina, trabajando para el exterior, más que nada en compañías con flexibilidades, ¿no? De trabajar con modelo de contractor, que se puso muy de moda los de ganar en deal, en on top, en plataformas, ganando en dólares, trabajando para Ucrania, para el país que sea, Israel, Estados Unidos. Claramente eso es algo que comparto, que sí fue un cambio muy, muy notorio, donde empezó a desaparecer. No es representativo de la economía en general de Argentina, ¿no? Pero eran ciertos segmentos de profesionales, principalmente jóvenes, ¿sí? Medidos entre los jóvenes que recién salían de la universidad hasta los 35 años, que trabajaban para afuera, que querían ganar en dólares y ganarle un spread
más del 200% con el tipo de cambio. Que eso lo que empezó a pasar es que incluso los colaboradores y las personas que trabajaban en esos esquemas empezaban a decir, valoro mucho más el hecho de tener un sueldo bajo relación de dependencia, el hecho de tener pagámelos pagámelos de 2.10, el de 3.10, que era algo que antes decía, no importa, después yo me lo pago pago un monotributo, pagame el salario para poder acceder a un crédito hipotecario de corto y mediano plazo. Entonces fue algo que fue un boom durante 3, 4 años, que claramente eso está tendiendo a desaparecer. Ahora hay todavía un híbrido donde hay empresas que todavía te dicen, te pago un salario bajo relación de dependencia en Argentina, con los aportes. Muchas empresas tuvieron que abrir sociedades en Argentina para pagar esos salarios, sí, que tal vez no la tenían, pero que todavía mantienen algún variable, algún bono adicional en dólares afuera. Pero sí, ya esa tendencia casi se empezó a reducir, y porque claramente el spread ya no se da como era antes, ¿no? Y yendo al punto casi extremo, te diría, como decía Nacho recién, de gente que quiere vivir con sueldos de Argentina, pero viviendo en el exterior. Te dejo, Bien, Seba, a seguir con los slides. sí, fíjense cómo lo que nos traía Martín, lo que nos traía Pablo, lo que nos traía Nacho, ¿sí? Son diferencias y distintos motivos por los cuales uno empieza a mirar para este lado, ¿no? Uno de los principales temores cuando se iban, ¿sí? Seguramente tenía que ver con ese temor al fracaso, a que no suceda lo que uno quería lograr y aspirar, y lo que aspiraba, ¿no? A la hora de irse, ¿sí? Entonces, un poco a la hora de pensar en volver, eso vuelve a aparecer, ¿sí? Pero lo que tenemos que trabajar es en esto de resignificar la idea, ¿no? O sea, no es un retorno que implica hacer un paso hacia atrás, ¿sí? Sino es que lo que estamos pudiendo capitalizar es esto, es de generar una nueva etapa, ¿sí? Con lo aprendido afuera. Fíjense cómo desde lo que mencionaban cada uno de ustedes, empezamos a plantarnos más en por qué puedo volver, ¿sí? ¿Cómo vuelvo? ¿Sí? ¿Desde dónde vuelvo? Y no tanto el por qué me fui, ¿sí? Fíjense cómo el por qué me fui perdió peso y empieza a cobrar peso otros puntos que empiezan a ser más interesantes, ¿no? Entonces, la clave acá pasa por empezar a identificar cuáles son aquellos aprendizajes que queremos instalar en esta nueva versión, ¿sí? Y cuáles son esos nuevos roles que estamos dispuestos a asumir en este contexto, ¿sí? Fíjense que para que haya una continuidad, eh, no se fueron, ¿sí? Y para volver tampoco tiene que haber una continuidad. Entonces, un poco esa es la invitación. Queremos compartirles también algo bien concreto, 4 pasos, ¿sí? Para llevar adelante el retorno exitoso, ¿sí? En principio, tener claridad del por qué, ¿sí? Por eso le traíamos estas preguntas y la reflexión. En principio, que el motivo de retorno va a ser después el norte que vamos a sostener, ¿sí? A la hora de haber tomado la decisión. Pero la pregunta también tiene que ver con esto de, ¿es oportunidad, es necesidad o es propósito? Fíjense que si Martín necesitara mucho más de lo familiar, ¿sí? Porque nos decía, no, ahora me pesa volverme porque tengo una red de contención en México que se hace más pesado volver. ¿Entendí eso, Martín? Corregime si no es así, ¿no? Entonces, fíjate cómo la necesidad, ¿sí? Y la oportunidad empieza a aparecer. Aparece en el relato de Pablo esto del propósito, ¿no? Veo oportunidades, veo que las normativas son distintas, veo posibilidades de tener mayores ganancias, ¿no? También hablábamos de propósito cuando decíamos, puedo ser protagonista de un cambio importante acá, protagonista de aportar al país de otra manera, de devolverle algo de lo que me dio, ¿sí? Creo que ahí también aparece, pero eso es lo que nos va a sostener de ahí y en adelante. El siguiente paso, ¿sí? Que un poco les quiero traer, antes de pasar al siguiente paso, ¿no? Esta idea de que hoy en día, ¿sí? Se está requiriendo que los profesionales tengan esa mirada internacional, ¿sí? Para determinados proyectos de expansión, para proyectos de transformación cultural, ¿sí? Para profesionalización de estructuras, ¿sí? Y eso los hace muy atractivos por haberlo vivido con antelación y fuera del país, ¿no? Y también otro punto que queremos traer es estrategia, porque antes de que todos decidan volver, ¿sí? Podrías correr con mayor competitividad, ¿no? Hacerlo antes de que haya
mayores interesados en el egreso, ¿no? O sea, no competir por escasez, sino empezar a posicionarse como talento clave, ¿sí? En un mercado que ha empezado a demandar perfiles globales, ¿sí? Un poco esa es la idea que queremos traerle, la idea de la estrategia a la hora de decidir, ¿sí? Mauro, ¿algo que quieras agregar? Si no, sigo. No, sí, sí, bueno, ya que estaba un comentario, Mm, que para mí también es muy importante en esto de cuando entender esa estrategia, el timing de cada uno, que es distinto de cada uno en particular, eh, traducirlo correctamente en los contactos que tengan con una consultora, con una empresa, cuando empiecen ya a bajar un poco esa estrategia a qué tipo de compañías, ver si es más reactivo de decir, estoy muy bien afuera y, digamos, analizo alguna opción, que es un punto, a decir, ok, creo que realmente estoy mirando más proactivamente hacia el mercado argentino como para poder regresar, porque creo que eso es algo que se traduce y es clave que lo terminen de definir, porque algo, digamos, la primera instancia que he planteado, donde es, estoy abierto a en definitiva, a veces es más difícil que eso se termine concretando, porque quien está de este lado es, ok, ¿cómo hago yo para traerlo? ¿Cómo hago para tener que pagarle los costos de expatriado para repatriarlo otra vez localmente? ¿Cómo hago yo para igualarle, digamos, sus condiciones? Está? Entonces, hay muchos preconceptos que tal vez la persona acá lo recibe y tal vez lo deja pasar. Distinto es a algo cuando ya armas una estrategia y un speech y comunicas de manera fehaciente que estás mirando proactivamente con el interés y con que le vas a facilitar y solucionar un montón de cuestiones para que eso se termine sucediendo, ¿no? Entonces creo que también es algo clave que terminen, que obviamente va a ser en cuestiones de etapas y cada realidad de cada uno de ustedes es distinta, pero sí es clave que puedan transmitir en qué estadio realmente está cada uno de ustedes, ¿sí? tal cual, sí, para llegar a eso, no nos pasemos por alto esta lectura del mercado, ¿no? O sea, cómo cambió, ¿sí? En cuanto a la cultura del negocio, al liderazgo, las formas de contratación que hay en Argentina, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores que están demandando talento? ¿Sí? Con esta mirada internacional. Me parece que eso es clave, ¿no? Empezar a interpretar cómo está el mercado eh, va después de haber tomado la decisión, ¿no? Entonces, decisión, lectura de mercado y un poco esto que empezaba a comentar Mauro, ¿no? Y lo que tiene que ver con marca personal, cómo readaptarse, ¿sí? Cómo volver a tomar cierto posicionamiento en el mercado local, ¿sí? Poder llegar a esos contactos que nos puedan venir a brindar esa información de qué hay a disposición, ¿sí? Y entender cuáles son los diferenciales a potenciar, ¿no? ¿Sí? Y cómo comunicarlo a través de un perfil global, ¿sí? Ahí, Esto es un ahí te trabajo sumo. específico, Yendo al tema de rubros e industrias, si querés aprovecho que ¿sí? tocaste este tema para mencionar un poco en dónde estamos viendo que realmente hay movimiento y donde pueden ser más asertivos y apuntan en la estrategia. Coincido en lo que mencionaba anteriormente, el mundo del oil and gas, el mundo de la minería. Primero lo que fue en un inicio con todo lo que es la parte de la industria del litio, que después hubo una cuestión de cambio de precio internacional del litio y que eso lo terminó nivelando un poco hacia abajo, pero la industria del cobre también. Creo que son industrias que, por ejemplo, hoy puntualmente hay mucho movimiento y están demandando ciertos perfiles que hasta incluso a veces no lo encuentran ese perfil localmente. Entonces creo que eso digamos, si alguien tiene ese perfil, creo que puede ser mucho más asertivo. Todo lo que es la parte de servicios financieros en general, ya sea fintech o bancos, hoy realmente están sólidos, están con espalda para poder seguir reinvirtiendo en talento, avanzando en incorporación de nuevas tecnologías, con lo cual realmente el sector financiero en general está muy fuerte. Todo lo que son rubros importadores en general, estamos viviendo un proceso de transformación de negocio, donde muchas compañías, tal vez netamente industriales, productivas, están migrando hacia a modelos de negocio que tal vez no requiere tanta mano de obra intensiva en roles operativos, pero sí que para roles, principalmente en roles corporativos o jerárquicos, todo lo que es el mundo de importación, hoy hay cantidad de empresas mirando principalmente en China y buscando proveedores en cualquier parte del mundo para ver hoy con el contexto de Argentina abre la posibilidad a la importación, ¿sí? Y cómo ser eficientes. Entonces, creo que ahí en rubro importadores, por ejemplo, no sé, motos,
récord en Argentina este año de patentamientos de motos, entonces no sé, trabajamos como compañías como Gilera, como Grupo Simpa, hay empresas como Corben, realmente son compañías que realmente están en un muy buen momento y donde también están buscando ciertos roles de gerencias y directores para poder hacer crecer sus estructuras. Y también el tema de agro empieza a repuntar un poco, la verdad venía muy retrasado, siendo un país muy principalmente dependiente de la agroindustria, empezó a mostrar ciertos avances en la contratación e inversión, y después sí también en todo lo que es la parte de tecnología, compañías de software, compañías de inteligencia artificial, que a veces no son grandes estructuras, sí, pero sí que hay muchas, y ahí son más compañías más startups, no necesariamente son las Globant, si querés, o Mercado Libre, sino también hay muchas compañías tal vez más early stage, pero con estadías intermedios pero que realmente a veces están en el estadio de que arrancaron los founders y armaron sus equipos con sus círculos de friends and family, pero necesitan traer un gerente, un director con procesos, con metodología de trabajo de una multi, de una corpo, para escalar la compañía al siguiente nivel. Entonces creo que también ese es un target de compañías al que realmente en el mundo startup puede haber un buen match, y no necesariamente son las típicas compañías multinacionales, las conocidas de siempre, ¿no? Entonces creo que así a grandes rasgos, esos son un poco los rubros de industria. Consumo masivo, la verdad que lo veo muy golpeado. El consumo local está caído, pero esto lo vemos en la tendencia a nivel global, ¿no? Como las compañías de consumo masivo internacionalmente están reestructurando. Uno de estos clientes de consumo masivo, de los más conocidos, es un cliente nuestro en la parte de self-placement, donde realmente están desvinculando ciertos cargos directivos de muchísimos años, producto de que realmente hoy no son de las industrias que están saliendo a contratar de manera agresiva, ¿no? Así que es un poco de tendencias, después también dudas y consultas que vayan teniendo sobre el rubro de industria, encantado de poder resolver. Bien, fíjense cómo esto empieza a aportar un marco más concreto, ¿no? Y realista sobre lo que implicaría volver. No es solamente un proceso transaccional de buscar una posición y aplicar, ¿sí? Eso no va a suceder de esa manera, ¿sí? Y un poco estos pasos es lo que nos permite hacer ese trabajo previo necesario, ¿no? Y como último punto, ¿sí? Tiene que ver con el rediseño de las expectativas, ¿no? O sea, hablamos de propósito, tenemos que traer, ¿sí? A la mesa de decisión, o sea, el estilo de vida que vamos a querer tener, ¿sí? Porque a dónde voy a volver, en qué lugar de la ciudad voy a instalarme, para qué tipo de empresas voy a aportar valor. Fíjense, Mauro traía la idea de motos. Bueno, nos ha pasado con alguien que era amante de las motos, ¿sí? Estaba en una empresa alemana de autos muy, muy reconocida y le salió la oportunidad de volverse para Argentina a liderar un proyecto en una de estas empresas que comentaba Mauro y no lo dudó. No lo dudó, pero ya tenía, ¿sí? La decisión previa de que cualquier oportunidad ya tenía el ok de toda su familia, porque este es todo un proyecto que no solamente nos incluye a nosotros, a veces nos incluyó a nosotros o a una pareja inicialmente, pero después pudo haber seguido creciendo la familia, ¿sí? Entonces hay muchísimos puntos y variables que tener previsto antes de que las oportunidades aparezcan, ¿sí? Porque no hay tiempo para decir, bueno, déjame verlo internamente y veo si voy y veo cómo hago. No, ese plan previo, si no lo tenés hecho, te hace perder oportunidades, ¿sí? Oportunidades concretas de volver, oportunidades que nos permitiría cumplir con la parte más emocional, cumplir con la parte más financiera y económica, ¿sí? Así que eso es clave, ¿no? Y también, bueno, es estar dispuesto a negociar, esto en línea con lo que mencionaba también Mauro, ¿no? Esto de alinear el salario, el rol, la cultura empresarial, la industria, ¿sí? Los desafíos son otros, ¿sí? Por ahí desafíos que ya vivieron allá, que son, es una oportunidad de haberlo vivido allá, traer ese expertise y posicionarse desde otro rol, liderándolo, ¿no? Porque acá se está requiriendo mucho de ese liderazgo, ¿sí? Y en cuanto a salarios, ¿sí? Me parece que es interesante que sigamos acá. Mauro, les quería compartir algo más concreto en cuanto a salarios y por eso trajimos este mapa. Acá traje, obviamente, esto es algo muy general.
no, esto va adaptado al Ya están rubro haciendo print de industria. pantalla todos y lo están subiendo a Sí, todas las redes, Mauro. es la parte que es la parte que más les interesa a la gente. El resto de Sí, la charla, no, pero a ver, creo que este proceso es muy general, pero sí va adaptado después a rubro, industria, tamaño de compañía, si es nacional, si es multinacional, el estadio de la compañía, etcétera. Pero para que tengan a muy grandes rasgos, esto para que se den una idea, lo tenemos adaptado en nuestros clientes bien a medida. Pero sí lo que vemos, el concepto a general es el escenario que tenemos actualmente, que es la estabilización del tipo de cambio, se alinearon progresivamente a lo que hablábamos anteriormente cuando lo comparamos con salarios de otras regiones, de otros países, donde nosotros veíamos que año 2022, 2023, hasta el inicio de 2024, nosotros llegamos a tener salarios, lo comparo con la región de Latinoamérica, que tal vez es más representativo, eh, donde estaban para roles de C-level la diferencia nos dio el otro día el 212% de diferencia con roles incluso dentro de Latinoamérica mismo, ¿no? No estoy comparando ni siquiera con salarios de Estados Unidos. Para roles de directivo daba en torno a un 180% de diferencia, era abismal, ¿no? Entonces ahí es donde durante muchos años, por más que uno se aferre a cuestiones de querer volver por la familia, por un proyecto, es una ecuación que ni siquiera se podía ponderar o analizar. Y ahora, cuando analizamos estos salarios, que ahora lo voy a repasar, es cuando ya estamos mucho más cercanos a países de Latinoamérica, nos pusimos mucho más cerca de salarios de lo que está pagando hoy Colombia, incluso superamos en algún punto a lo que es Chile, todavía por México y Brasil estábamos en roles de directivos, podemos estar por debajo un 25-30%, para roles de gerentes ya es entre un 10 y un 20% por debajo de esos mercados, pero estamos por debajo simplemente por una cuestión de tamaño de mercado, donde en Brasil y México van a ser estructuras mucho más grandes, mucho más piramidales, con muchos más layers y work level en el medio. Pero sí lo que vemos, una tendencia, y para repasar estos números que vemos acá, hoy empiezan a aparecer estos roles de C-level, ¿no? Ya llámale de un CEO de la compañía, de un número uno, o de una estructura corporativa grande, de reporte un C-level, llámese un CFO, un director comercial, un CHRO, donde ya empiezan a aparecer estos roles de salarios que rondan los salarios de 20 millones de pesos brutos, 25 millones de pesos brutos, que ahí les hago un cálculo estimativo, tomando un dólar de 1.280, 1.290, que estaba 1.300, tomé como referencia la última referencia, ya empiezan a aparecer salarios de C-Level de 15.000, 20.000 dólares por mes, que esto no estaban apareciendo en los últimos años. Roles de directores en estructuras más grandes por debajo del C-Level, de salarios de entre 15 y 20 millones de pesos, salarios de gerente senior entre 12 millones y 15 millones, ¿sí? Managers, ya encontramos hoy en torno... managers es como la referencia al gerente, ¿sí? No el gerente senior que esté para dar el next step al director, sino el manager recientemente que haya asumido, en torno a los 8 y 12 millones, ahí falta un cero, y 12 millones de pesos brutos. Y ya tenés roles de team leader, coordinador, roles de especialistas, que no necesariamente son con gente a cargo, donde ya empiezan a aparecer entre los 5 y 8 millones de pesos brutos. Vuelvo a repetir, esto es un promedio de las industrias y diferentes clientes con los que solemos trabajar, pero esto ya es otro entorno y ahí es cuando lo comparamos con Francia, con un España, donde analizás, ahí lo van a medir como total comp seguramente cuando hagan no lo tienen ponderado por mes, pero haciendo los cálculos es donde Argentina otra vez se puso mucho más competitivo, ¿sí? Y es que vuelve a entrar en consideración y Argentina, digamos, vuelve a ser atractivo para regresar y tener todo el resto que mencionábamos anteriormente, sumado a que salarialmente va a estar más cercano seguramente a lo que están hoy o en algunos casos superador, ¿sí? Y esto también lo que también quiero sumar, la parte de, es clave que empiecen a aparecer políticas públicas, incentivos, ¿no? Para poder incentivar a que, y de hecho hay un proyecto de ley, no sé si lo leyeron, que es una diputada del PRO, que se juntó con Patricia Bullrich y presentaron un proyecto de ley que lo llaman Régimen Nacional de Incentivos para el Retorno de Argentinos en el Exterior, que se presentó este proyecto, donde eh, como que decían que no querían subsidiar la nostalgia, sino lo que querían es invertir en capital humano
¿no? Invertir en profesionales que se han ido durante los últimos años al exterior, ver cómo poder facilitarles algunas cuestiones para regresar a Argentina, y hay todo un proyecto de ley donde tiene beneficios impositivos, beneficios crediticios, beneficios previsionales para reconocerle los años que estuvieron por fuera, franquicias aduaneras para si uno se quiere mudar hacia Argentina para poder traer todos los bienes, sus bienes que tienen en el exterior, beneficios de tema de ganancias y bienes personales. Pero nada, creo que también esto es algo que por lo menos ya empiezan a aparecer proyectos que van a acompañar a esto, a que no sea un esfuerzo aislado de un único profesional, sino que haya esfuerzos también de instituciones que promuevan para que realmente sea un poco más fácil y facilitar las decisiones de querer regresar al país. Creo que también eso es importante que estemos atentos porque empiezan a aparecer acá en Argentina. Bien. Rodri, ¿tenemos 5 minutos o podemos seguir un poquito más? Que quería Sí, preguntarte sí. si esto se cierra a la hora. No, No se cierra, tenemos pero continuidad. la actividad está anunciada de 60 minutos, como para ser respetuosos más que nada con ustedes, pero por supuesto, si nos extendemos unos minutos más, no hay problema. Bien, quien quiera quedarse, bienvenido a seguirla. Continuamos, ¿sí? Hay algunas preguntas en el chat, ¿sí? Algunas me parece que se fueron respondiendo en la charla. Traigo, Mauro, ¿qué panorama observan, se observa en el sector educativo? Es una, que me parece que por ahí no hubo respuesta. Y otra, ¿a qué países están mirando los directivos locales para tentar a argentinos en el exterior? Ok, mira, empiezo por la última. En cuanto a países, creo que en general países que estén a la vanguardia, que estén uno o dos pasos más adelante que nosotros, creo que van a ser más fácil, ¿no? No sé, pensar en Estados Unidos, ciertos países de Europa, donde realmente es, ok, tráeme este aprendizaje en una industria o en un segmento o en algo que estás tal vez unos años adelante nuestro para ver cómo empezar a replicarlo localmente. Creo que eso va a ser mucho más fácil. De todas maneras, no sé, mercados, si pienso en Latinoamérica, mercados como Brasil o México, también es interesante, no porque esta vez estén mucho más ayornados o avanzados, por ejemplo, hablando de México puntual, que lo conozco más en detalle, sino tal vez por el tamaño de negocio que han liderado, los equipos que haya liderado. Creo que eso también lo hace atractivo volver a Argentina, donde ya jugaron tal vez en una liga, ¿no? De otro tamaño, entonces creo que eso lo va a hacer relevante. Así que eso en cuanto a lo que es la parte de países, si querés, los que principalmente le pondría foco, pero todos tienen cada país tendrá su estrategia de cómo bajar al mercado local. Y yo de la parte de educación, yo creo que ahí es un mundo donde todavía Argentina tiene mucho como un área de oportunidad y de invertir. Creo que así como la salud y la educación son compañías que todavía las veo muy atrasadas, y creo que también es un área de oportunidad en estas industrias para poder ayornarse, para poder traer profesionales que tengan experiencia en estas verticales, porque creo que ahí todavía no hemos avanzado mucho en los últimos años. Estando fuera, la verdad que eso lo veo mucho más retrasado. ¿Sí? Así que lo veo como un área de oportunidad. Ojalá que también vengan inversiones y que haya más oportunidades en estos rubros e industrias. Bien, siguen apareciendo preguntas. Bueno, y para conectar con el siguiente slide también, te aprovecho, Mauro. ¿Qué roles son los más buscados? Podés comentar un poco lo que estamos teniendo nosotros. También nos preguntan si hay alguna industria en particular que esté generando más oportunidades para el regreso, o es en general. Y si este fenómeno se da más en las subsidiarias argentinas de empresas multinacionales o en empresas puramente argentinas. No, se dan ambos. A ver, volviendo a lo mismo, estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero yo lo veo como en ambos casos, desde empresas que otra vez, de a poco, muy poco claramente, pero no sé, Decathlon vuelve, o sea, va a abrir oficinas de la mano de la familia Antelo, va a abrir operación, abren 8 puntos de venta, empiezan a aparecer compañías que otra vez miran a Argentina. Todavía son muchas las que estoy viendo desde afuera que miran con intención, pero quieren como dar, ahora qué pasa con las elecciones de medio término en las legislativas, y ver qué continúa pasando, pero realmente hay interés. Entonces, creo que son empresas de afuera hasta empresas nacionales. Si bien, por ejemplo, Carrefour ahora anunció también su cierre de operación, no será por Argentina puntual, eso será por una cuestión regional, se fue de varios países de Latinoamérica,
y donde sí también empiezan a aparecer los grandes grupos económicos interesados en expandirse y abrir, pero creo que se da dependiendo, ahí no entraría en generalidades de si son multi o si son más empresas nacionales. Pero ahí yo lo que los invito, ahí teniendo ya los últimos minutos, es a que si alguno tiene un interés más puntual, donde quiere resolver dudas o consultas, que nos pueda escribir, nos pueda llamar, ya sea para lo que es la vertical acá que muestra Seba de Executive Search, que son nuestras búsquedas, o sea, en nuestro portal pueden ver cuáles son las búsquedas que tenemos hoy activas. Hoy tenemos más de 22 búsquedas abiertas en la Argentina. Y ahí para mostrarles qué tipo de posiciones, roles de CFO, desde CEO, de General Manager, roles de directores de nuevos negocios, ¿sí? Hay varias posiciones, directora de recursos humanos. La verdad que también está bastante diversificado la vertical, ¿no? Sí, ya sea roles comerciales, financieros, principalmente marketing también. Entonces creo que ahí van a poder ver cuáles son un poco las búsquedas que tenemos activas. Si bien son todas confidenciales las búsquedas que tenemos, no abrimos el logo de la empresa, si están publicadas y pueden hacer un doble clic con nosotros o con nuestro equipo para entender cuáles pueden ser. Y lo que podemos hacer es un approach con cada uno de ustedes para tenerlos mapeados, tenerlos en cuenta para nuestras búsquedas, darle una orientación, ¿no? Y que ya tengamos la info de qué tipo de proyectos pueden interesarle. Y en la segunda vertical, que es la parte de sales placement, si hay alguno puntual que crea que necesita algún acompañamiento puntual de cómo armar todo lo que contamos anteriormente, esa estrategia para ejecutarla y pensar en un regreso a Argentina, ahí Seba, quien lidera la vertical es nuestro head coach de nuestros programas de sales placement, son con quien estamos trabajando con este programa de Executive Return, donde realmente le ayudamos un poco a bajar esa estrategia al mercado local. También nos puede contactar con eso y a partir de ahí ver qué recomendación le podemos dar. ¿Sí? Así que dudas, o sea, ¿alguna otra duda más puntual que quieran tal vez que nos pueda ayudar a resolver? Bueno, estamos para ir cerrando, Mauro, por acá, o querés que demos algunos espacios más. La presentación se la vamos a compartir para que les queden, ¿sí? Un poco en cuanto a lo que queda, es esta idea, ¿no? Esto del retorno, que no sea un salto al vacío, es un plan diseñado, queremos que se lleven un poco esa idea. También decirles, ¿no? Que estando por ahí en algún mercado donde está adelantado al mercado argentino en algunos lados, poder traer alguna propuesta, ¿sí? Creo que puede ser interesante, ¿no? No solamente basarse en Sí, qué búsquedas hay, sino también traer cierto know-how y conocimiento para poder eh, traer acá como propuesta a distintas empresas, ¿sí? sí. Agustina, no sé si está todavía y quiere algunas palabras antes de cerrar. Sí, sí, acá estoy. No, Dale, bueno, para empezar, saludarlos, Sebas, Mauro y a todos los que pudieron conectarse, agradecerles muchísimo estar hoy presentes, estar siempre receptivos a todas las propuestas que les acercamos de la universidad. Por supuesto que es una temática súper interesante y atractiva para todos los graduados que están en el exterior, que son muchísimos. Invitarlos a todos los que hoy quizás no están participando o están dentro de los grupos de WhatsApp que gestiona Rodrigo, que se sumen, porque la verdad es que ahí es un medio de comunicación súper efectivo y donde también aprovechamos a conectarlos entre ustedes, entre las distintas comunidades. Y bueno, y siempre muy contentos justo con Rodrigo de que nuestros propios graduados sean los que nos acercan estas propuestas de valor para compartir con la comunidad de alumni a la que año a año intentamos seguir fortaleciendo y generando oportunidades, ¿no? Así que como siempre muy, muy contentos con esto, así que agradecerles una vez más a todos. gracias. Bueno, gracias. Ahí si querés, Seba, dejar el último slide de nuestros Sí, datos con el código QR, donde tienen nuestros datos, nos pueden buscar en nuestro... ahí tienen los datos de WhatsApp, nuestro mail, nos pueden buscar en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, ahí está el mail también formal de info@highflow.la con dudas, consultas que tengan. Pero yo quiero cerrar con esto del comentario que donde buscar trabajo, yo siempre digo la frase, es un trabajo en sí mismo, no hay que ser impulsivos, no hay que dejarse llevar, sino que hay que armar realmente una buena estrategia. Y el resumen que veo hoy en Argentina es que es un mercado que otra vez, por lo menos volvemos a estar en consideración, nos volvemos a poner a tono de la región y empiezan a aparecer posibilidades,
pero realmente hay que ser muy asertivos en el qué, en el cómo, en qué momento, porque ahí es donde a veces uno deja de ser eficiente en su proceso y tal vez ahí arranca la frustración. Entonces es clave poder prepararse para poder conseguirlo, ¿no? Así que de nuestro lado, gracias a todos, gracias a UCEMA también por la invitación y ojalá que podamos seguir en contacto con ustedes, con cada uno, con el que tenga dudas, consultas, que lo podamos seguir por fuera. Totalmente. Bueno, Mauro, Sebas, Araceli también del equipo de HighFlow y bueno, a todos los graduados algunos los conozco más, otros no tanto, pero nos conocemos todos por la virtualidad. Siempre alentarlos, sobre todo quienes viven fuera de Buenos Aires, cuando estén acá en la ciudad, nos escriben, vienen a la universidad, compartimos un café, vuelven a su universidad. Me parece que eso es una linda manera de reencontrarse. Y como decía Agustina, digo, esta charla surge a partir de una propuesta acerca no solamente de HighFlow, sino que dentro de HighFlow un alumni, así que sepan que estamos deseosos de escuchar sus ideas y que ejecutarlas en colaboración. Así que los esperamos. ¿Sí? Bueno, Excelente. muchas gracias, Rodrigo. Que tengan buena Gracias a tarde Gracias a ustedes. todos, todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. Buenas muchas tardes, buenas gracias. noches, porque desde Holanda a Estados Unidos había gente. Tal Así cual. que tenemos de todo. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chau. Bye bye.